y pues nos gozamos. Hoy vamos a hablar sobre una herramienta que puso Dios en nosotros. Algunos están aprendiendo a usarla. Es como una herramienta normal, ¿verdad? Yo no sé usar mucho el martillo. Siempre que uso el martillo me machuco todos los dedos. No tengo mucha experiencia en martillo porque no lo uso. No lo uso tanto. Yo prefiero usar a veces el martillito que uso en la cocina, que es el que más conozco. Pero hay herramientas que son diestras cuando la usamos. Asimismo pasa cuando el Señor nos puso una herramienta en nosotros para saber cómo usarla, y esa herramienta es nuestra boca. Y es tan importante. Muchos creen que no es tan importante, pero es importante. Dice en Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice. Lo estoy leyendo en otra versión. Dice, un hombre bueno, de los buenos tesoros de su corazón, saca cosas buenas. Pero un hombre malo, de los malos tesoros de su corazón, saca cosas malas, porque de lo que abunde en el corazón hablarán los labios. Tú quieres saber cuál es el pensamiento de una persona, déjalo hablar. Y vas a saber qué hay ahí. Por eso dice que el sabio, el necio es sabio y luce como sabio cuando calla. Y todo el mundo piensa que es muy sabio, pero es muy necio. O sea, que es necio, pero es prudente. Y esa virtud le ayuda a parecer sabio. Así que bueno, pues esta herramienta es determinante en el reino, y nosotros sabemos que el Señor puso esa herramienta en nosotros para saber realmente desarrollar el producto que hay en nuestro corazón. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón es lo que va a hablar tu boca. Si no hay nada de eso, tampoco. Dice que cuando Él puso esa herramienta en nosotros es para que nosotros pudiéramos en este reino que pues ya está establecido. Dice que los antiguos, lo que hablaron los antiguos o lo que hablaron los profetas fue tan respetado, pero tan respetado, que se cumplieron las cosas que dijeron. Y todavía el reino no estaba establecido como está establecido ahora. En ese tiempo apenas el reino se estaba anunciando. Pero lo que los profetas dijeron era muy respetado y era muy temido porque se iba a cumplir. Y todos buscaban realmente lo que los profetas decían, porque sabían que ellos se iban a traer el informe de lo que iba a ocurrir. Otros lo pasaban por alto, como hoy en día pasa igual, que no le damos mucho oído a lo que el Espíritu de Dios nos está trayendo, pero eran los menos. El pueblo de Dios siempre se dirigía con los profetas, porque esa era la boca de Dios. Dios destinó una boca aquí en la tierra, y esa boca era la boca de los profetas. Entonces todos los que querían cierta orientación iba al vidente, que así le decían al profeta, o al profeta, y le preguntaban, Señor esto, o Señor aquello, y el profeta los orientaba. A veces no les decía nada. A veces los reyes necesitaban tener una decisión importante, y entonces iban al profeta y le decían, mira, tenemos guerra aquí y acá, ¿qué hacemos? Consulta a Dios, porque ellos tenían que esperar que el profeta consultara a Dios y entonces les dijera qué tenían que hacer. Por esta razón David no tenía que hacer eso, porque David actuaba como profeta y también como sacerdote, porque él usó hasta efod de lino, ¿verdad? Y rey. O sea, él pudo tener esas tres profesiones en función. Él supo, porque él sabía cómo consultar a Dios y sabía cómo llegar al corazón de Dios. Él tenía esa gracia, esa habilidad, ese amor que lo conectaba con Dios, y no tenía que ir a buscarse un profeta por donde quiera para que el profeta lo orientara. Pero eso es lo que quiere el Señor, que no tengamos nosotros que ir acá, vamos a ver qué me dice este profeta, porque yo no sé lo que Dios quiere conmigo, no sé lo que Dios va a hacer, porque estoy pasando esta prueba, no la entiendo. Cuando tenemos nosotros una herramienta que Dios ha puesto en nuestra boca para comunicar con Dios. Y a veces pues no la usamos porque pensamos que Dios no nos va a escuchar, o simplemente porque, como dice, Dios no escucha a los necios. Pero nosotros no nos consideramos necios, ¿verdad que no? Somos hijos, y los hijos siempre son escuchados por los padres. Entonces, si estamos en esa categoría de necio, pues vamos a estar siempre nosotros viendo a ver qué cosa dice Dios por aquí o por allá y qué señales me da Dios.
El Señor puso una herramienta en nosotros para comunicar. Y esa herramienta es nuestra boca. Tiene un potencial tan grande que en estos últimos tiempos, a partir como por los años casi podemos decir de los 60 y pico en adelante, se ha abierto un poquito el entendimiento del poder que hay en nuestra boca, del poder que hay en la palabra que sale de nuestra boca. Porque no había conocimiento de eso ninguno. No se sabía. Los creyentes lo mismo maldecían, que no maldecían, que hablaban mal de que chismeaban, que decían que... Y todo era normal, eso no era pecado. No había entendimiento, estábamos ignorantes, estábamos nosotros bien ignorantes, hermano. Hasta que vino el Espíritu de Dios, sopla sobre el pueblo y comienza un despertar en el pueblo de inclinarnos a nosotros al amor de Dios y a las buenas obras. Y comienza un mover en el Espíritu de Dios en nosotros. Ese mover comenzó por los años 60 y pico, cerca ya de los 70, comenzó un mover muy grande en todo el mundo, porque esto no solamente es algo exclusivo para Estados Unidos, no, eso fue en todas partes. Fue un mover y la gente se sentía como atraída por buscar más de Dios. Uno no sabía qué es lo que lo estaba trayendo. Eran unas cuerdas invisibles que nos movían a buscar la presencia de Dios, pero sin saber qué nos estaba impulsando. Era el mismo Espíritu de Dios, porque la obra es de Él. Ahora que vemos para atrás y nos damos cuenta todo el proceso que hemos tenido como pueblo de Dios. Y le damos gracias al Señor porque este órgano, que es esta herramienta, yo lo voy a llamar, Dios la hizo para bendecir, para dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, para adorar al Señor, para alabar a Dios. David tuvo en su corazón una determinación. Y esa determinación lo llevó a una oración, porque nosotros oramos al Señor y le pedimos muchas cosas, ¿cierto? Le pedimos al Señor una necesidad, sobre todo cuando estamos pasando por necesidad. Pero cuando le decimos, Señor, pon guarda en mi boca. Cuando le decimos al Señor, Señor, yo no quiero que mi boca pues me ponga tropiezo. ¿Sabe que la boca nos pone tropiezo? Sí, nos pone tropiezo. Y David tuvo en su corazón desde un principio que entendió esto porque el Espíritu de Dios le aclaró los ojos, porque Él es el colirio, es lo que nos abre los ojos, lo que nos damos cuenta, como que volvemos en sí. El Espíritu de Dios tiene ese trabajo en nosotros. Y David dijo aquí, y yo quiero que leamos aquí lo que él dijo aquí, en el Salmo 17, verso 3. Salmo 17, verso 3. Y tengo unas palabritas ahí claves que yo las marqué, porque yo creo que eso tiene que ver con nuestra decisión. Le dice, Señor, está en una oración. El David está en una oración. Le dice, Señor, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. Cuando dice me has visitado de noche, no es que llegó el Señor a las 12 de la noche y le tocó la puerta, no. Sí, vamos a ir a lo espiritual. Me has visitado en el momento de más oscuridad que estoy pasando. ¿Quién no ha pasado por momentos de oscuridad? Sí, pasamos por un momento en que no vemos nada, que decimos, ¿qué se va a resolver aquí? No veo. ¿Qué oscuridad? Señor, ¿qué hago? Dice, me has visitado de noche. Dice, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste, pero yo he resuelto que mi boca no haga transgresión. Yo he decidido, yo he resuelto, yo he decidido que mi boca no me haga caer. Y estas son determinaciones que uno tiene que tomar, hermano. Yo di hace un tiempito di una palabra y digo, a mí no me va a robar nadie el gozo. Yo determiné eso. Cuando he venido una prueba, cuando he venido algo, el gozo del Señor me fortalece. Y el gozo no se pierde. Y te seguiré alabando. Cuando Job comenzó a tener una prueba grande, que Dios permitió que viniera esa prueba. ¿Sabe qué cosa fue lo que primero el enemigo tocó en la vida de él? No fue su cuerpo, no fueron sus hijos, fueron el producto de su sacrificio, los animales. Porque él todos los días él tomaba animales, los sacrificaba para bendecir a sus hijos, porque quizás sus hijos pecaron y quería que estuvieran con Dios bien.
Y todos los días él buscaba de las ovejas, de los animales, un sacrificio, porque así era como se adoraba a Dios. No se adoraba de otra forma. Y fue lo primero que el enemigo tocó. Inmediatamente vino y fue destruido los bueyes, los asnos, las ovejas, los camellos. Fueron los animales primero. Después, al final, entonces después los hijos. Pero primero fue el producto de su adoración, para tumbar el corazón de Job, y Job se sintiera, ¿y ahora cómo yo voy a presentar sacrificios a Dios? Si todos los animales se me murieron, ¿y ahora cómo voy a hacer? Todos los bueyes se los robaron. Todos los bueyes que tenía y sus asnos, todos los animales de carga, se los robaron. Vinieron un montón de saqueadores y se lo llevaron. Y el producto de su adoración fue lo primero que tocó el enemigo. Le dijo, yo tengo que quitarle la adoración. Porque si yo le quito la adoración, se le acaba la fuerza. Y es lo primero que el enemigo, y yo digo, yo no soy de que hable mucho del enemigo, pero lo primero que el enemigo, que es lo opuesto, la fuerza opuesta, quiere venir a quitar es tu adoración a Dios, para quitarte fuerza. Y ahí te veas tú, no tienes fuerza, ya te rinde. ¿Qué fue lo que le pidió en el monte de la tentación el enemigo a Jesús? Te doy todos los reinos de la tierra si tú postrado me adoras. Te lo doy todo, porque todos me lo han dado a mí. Pero si tú me adoras, te los doy todos. Y el Señor, que le dijo, jaja, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él servirás. Y lárgate. Y lo botó. Y vete, y se fue. ¿Por qué? Porque él está bien establecida la adoración en Jesús. Él sabía el potencial que había en la adoración. Él dijo, a mí no me la va a robar nadie, ni se la doy a nadie. Nadie le pertenece sino a Dios. Y fue en la primera cosa que el enemigo toca en Job. Y es bueno que nosotros nos demos cuenta de eso. Que nada ni nadie robe tu comunión con tu Dios, no importa las pruebas que sea lo que sea. Como decía el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni nada podrá acabar con este amor. Él lo determinó y Él lo dijo y Él lo declaró. ¿Cuántas veces declaramos con nuestra boca lo negativo, pero lo positivo nos lo tragamos? ¿Es verdad? Así es verdad, así. El ser humano tiene la tendencia de exponer lo negativo y quizás lo positivo no es tan exponiente, ¿no? O sea, no es tan expresivo. Porque es más fácil quejarse a alabar a Dios en medio de una situación. Pues David había resuelto, él puso en su corazón una determinación, y lo vemos en todos los salmos, como su determinación fue, yo voy a darle a él la gloria, pase lo que pase. Y por eso tuvo éxito, por eso fue el mejor rey que hubo en Israel, por eso es que Dios le dijo, de tu descendencia traeré al Mesías. De nuestra descendencia, de nosotros, el Señor está produciendo un reino que ya está en nosotros, pero se tiene que hacer visible. Por fe está en nosotros ese reino, hermano, pero se tiene que hacer visible. En el Salmo 39, verso 1 dice, yo dije, así empieza el Salmo, yo dije, cuidaré mi camino para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Ustedes saben como los caballos, así que les ponen y los dominan por la boca. Ustedes ven como el caballo lo dominan por la boca. Y ahí dice, por causa de los impíos que están frente de mí. ¿Sabe que el impío quiere escuchar siempre a un creyente enojado, maldiciente? Y después decir, mira, y es creyente. Así es, quiere burlarse realmente. Dice, a causa de los impíos que están delante de mí, Señor, pon freno en mi boca. Cuida lo que yo diga, porque esto va a tener una trascendencia grande. ¿Por qué? Porque somos voz de Dios. Dios buscaba una voz aquí en la tierra y no encontraba voz. Cuando Jesús iba a venir, y vemos nosotros aquí, hay más salmos, que bueno, pues hay muchos salmos. Cuando Jesús estaba buscando, realmente el Padre estaba buscando una voz que anunciara a su Hijo. Tenía que ser una voz bien limpia, una voz llena de fe, de determinación, una voz que no tuviera miedo,
una voz que supiera qué estaba diciendo o qué estaba haciendo o a qué había sido llamado. No encontró más voz que la voz de Juan el Bautista. Uno que se llamó una voz. Su nombre no aparece. O sea que él nunca en ningún momento llegó ahí y dijo, yo soy Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, mi papá es sacerdote hace tantos años. Y no mostró un resumen de su carrera. No, él simplemente empezó a crecer, siendo hijo único, hijo de un par de ancianos, en el cual él tenía, pues, iba a tener su descendencia, pues iba a ser sacerdote, su papá era sacerdote, y los sacerdotes tenían hijos que iban a ser sacerdotes. Esto era, podemos decir, la dinastía de los sacerdotes. Él tenía el llamado sacerdotal, pero cuando Dios lo llamó, le dijo, tú vas a hacer un trabajo diferente. Tú vas a ser mi voz. ¿Cómo? Sí, tú vas a ser mi voz. En un tiempo donde había un poder político tan grande en todo lo que es Israel, en todo lo que es Nazaret, en todo lo que es el Israel, en el cual todo el mundo se quejaba. Todo el mundo estaba cansado de Herodes, todo el mundo estaba cansado de Poncio Pilato, todo el mundo estaba cansado de la opresión que tenían, que no podían desarrollar un gobierno de los judíos, porque ellos no gobernaban, solamente ellos tenían su dinastía religiosa, pero ellos no eran allí, pues nadie, no eran nada. Simplemente se les respetaba como ellos les respetaban, como vemos que Herodes edificó el templo, hizo una cosa apoteósica grandísima y una cosa enorme que no duró hasta tanto tiempo, pero bueno, él como tenía cierta sangre judía, quiso congraciarse con los judíos, pero simplemente hasta ahí. Entonces el pueblo estaba cansado de la bota romana, ya no quería a los romanos allí y todo era queja y queja. Ese es el tiempo que Juan se comenzó a desarrollar en ese ambiente. Tú dices, qué difícil es tú crearte, o sea, desarrollarte un ambiente tan negativo, ¿verdad? Te vuelves negativo porque si todo el mundo es negativo y tú eres positivo, pues llega un momento que te aplastan o tienes usted un potencial de fe que tú puedes enfrentar eso. Pero Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y eso es lo que lo capacitó. Así como nosotros, el Señor nos capacita porque en nosotros está el Espíritu de Dios. Estamos conscientes de que cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos el Espíritu de Dios. Está en nosotros. Pero puede ser que esté en nosotros en potencia o puede ser que esté en nosotros oprimido. Porque el Espíritu de Dios nosotros podemos mantenerlo oprimido también. Por cuanto ni le caso ni le hacemos. Pero Juan sabía, lleno del Espíritu Santo desde temprana edad, que él había sido llamado para algo diferente. Ya él no iba a ser un sacerdote como su papá, pero Dios le tenía un camino más excelente. Y era ser el vocero de Dios. Iba a ser más que profeta. O sea, él iba todavía más aún que un profeta. Y Jesús lo dijo, este es más que profeta, porque anunció a Jesús en vida. Y los profetas anunciaron a Jesús futurísticamente, bueno, va a nacer el Mesías y nacerá de una virgen y serán días gloriosos. Pero este dijo, no, yo lo voy a introducir al pueblo. Eso fue un llamado tremendo de Juan. Pero Juan tuvo que soportar mucho. Tanto fue así que cuando empezó a crecer, se fue al desierto de Judea. Comenzó a desarrollar en él la vida, el mensaje de Dios. ¿Qué recibió Juan allí en el desierto? Me supongo que el Señor empezó a revelarle, a decirle, a hablarle del reino, de lo que iba a ocurrir. No sé, pero algo de eso. Para mantener a este hombre en esa firmeza, él comenzó a vestirse diferente a los sacerdotes. Pelo de camello. El camello siempre, el pelo de camello se usaba mucho en el desierto y era más bien un traje rústico. Era un traje que no tenía nada que ver con el sacerdocio. El sacerdocio se vestía siempre pues impecable, de blanco, tenía muy bonito, pues todo muy, muy limpio. Él se mantenía en una visión completamente diferente a lo que era un sacerdote. Comenzó por ahí. Pero él llevaba las indicaciones que Dios le daba. Y Dios le dijo, vas a ser mi voz. Acuérdate, vas a ser mi voz.
hermano, eso se le puso en el corazón a Juan y Juan lo creyó. Dijo, yo soy la voz de uno. ¿Cómo te llamas tú? La voz de uno. ¿Y cómo te llama la voz de uno? Él no decía, esta es mi voz, es la voz de uno. Él entendió esto porque había entrado como parte del reino. Y yo quiero que leamos eso un momentito. Yo quiero leer esto. Un momentito, hermano. Vamos a leer esto. Esto se encuentra en todos los evangelios, pero vamos a leerlo aquí, donde se encuentra en el libro de Juan. Quiero que vean ciertas cosas que él dijo allí. Vamos al verso 19, capítulo 1, Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas, o sea, todo el séquito religioso, fueron a ver quién era este individuo que estaba a la orilla del Jordán. Dice que él estaba por toda la orilla del Jordán anunciando el reino, anunciando un mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Eso era algo nuevo para ellos. Eso era un mensaje nuevo porque ningún profeta predicaba así ni hablaba así. Arrepentidos, me imagino que tenía un tremendo vozarrón. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces todos dijeron, estaban esperando el reino. Todos sabían que el reino iba a ser establecido. El reino iba a venir, pero tenía que venir el Mesías primero. Pero ellos no sabían que este hombre representaba la voz de Dios. Pero se sentían atraídos. Y dice que iban mucho a escuchar a Juan. Porque Juan hablaba con propiedad. No hablaba religiosamente. No hablaba como los fariseos que hablaban, decían, pero no hacían. Solo decían. Pero este hablaba y lo que manifestaba era una vida. Tú sabes cuando alguien habla con realidad. ¿Verdad que lo sabemos? Mira, no tenemos que ser ni tan inteligentes. Cuando tú ves una persona que te está hablando con esa pasión en él, ¿tú lo notas? El Espíritu de Dios te dice, es verdad lo que habla. Pero cuando ves una cosa irreligiosa, muy formada y todo, tú dices, oh, esto no me parece muy genuino. Tú te das cuenta, el Espíritu de Dios te lo revela. Y eso es lo que le pasó a ellos. Dice que cuando llegó, dice, enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? No sabemos quién eres, ¿cómo apareces así? Porque ellos sabían que iba a venir Elías. Ellos esperaban que iba a venir Elías para anunciar a Jesús. Pero Jesús dijo, ¿sabes qué? Juan el Bautista es Elías. Pero ellos pensaban que Elías iba a venir un carro de fuego, iba a formar un show allí tremendo, iba a hacer una cosa. Pero las cosas de Dios no son así. Las cosas del Señor no son así, son sencillas. ¿Acaso cuando Jesús nació, quién se enteró? Oye, cuando el Hijo de Dios puso aquí, su cuerpo aquí en la tierra, un cuerpo de hombre aquí en la tierra, siendo un pequeño bebé, ¿quién se enteró? Unos pastorcitos. ¿Fueron los que se enteraron? En medio de Jerusalén, en Belén. Hubo señales en los cielos, hubo maravillas y todo. ¿Y dónde estaba la gente? Pues dormida. Pues fue de madrugada, claro. Pero nadie se enteró. Porque Dios es así. ¿Por qué Dios no lo hizo al mediodía, vaya? ¿Por qué Dios no hizo ese show al mediodía? Porque Él busca esos corazones que le buscan y le buscan de veras. Y esos pastorcitos lo que hicieron fue ir a adorarle. Aquí con Juan pasó una cosa parecida. Dice, ¿tú quién eres? Dice, confesó, pero no negó, sino que confesó diciendo, yo no soy el Cristo. Él en ningún momento dijo quién era. Observen ahí, en todos los evangelios, Él no dice quién era. Entonces le preguntaron, pues, ¿qué pues? ¿Quién eres tú para que tú andes así en la orilla de Jordán anunciando un reino? ¿Eres tú Elías, pues? Él le dijo, no, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Él dijo, no. Entonces, pues, ¿quién tú eres? ¿De dónde sales? Tú vienes con un mensaje muy genuino, pero ¿quién tú eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Entonces dijo, yo soy la voz de uno. Yo soy la voz de uno. Ese fue su identificación. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, así como dijo el profeta Isaías. Ustedes van a notar una cosa en todos los evangelios, Jesús, después vemos nosotros a todos ellos, los apóstoles, todos mencionando versículos del Antiguo Testamento.
porque ellos estaban bien documentados en la palabra. Ellos conocían la ley. Todo judío conoce la ley. Lo que otra cosa es que la cumpla, pero de que la conoce, porque ellos tenían que conocer la ley. Él le dice, esto es lo que escribió el profeta Isaías, dijo. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y entonces le preguntaron, le dijeron, ¿y por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocen. En medio de vosotros hay uno que ustedes no conocen. Y Jesús estaba allá, pues a punto de llegar allí. Si ellos ni esperando al Mesías, soñando con la cuna de oro del Mesías. ¿Y cuándo va a venir el Mesías? Y Mesías. Y le cantaban al Mesías, pero el Mesías estaba en medio de ellos no lo conocían. El Mesías está en nosotros y a veces ni lo conocemos. A veces lo ignoramos, la verdad, hermano, porque estamos en nuestra propia, pues, mente natural o carnal. Le dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado. Ellos no entendieron nada. Dice que al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Al día siguiente, oye, si esta gente hubieran llegado al día siguiente, hubiera sido un choque tremendo cuando él hubiera dicho, aquí está el Mesías. Tampoco lo hubieran creído. Tampoco lo hubieran creído. Aunque le hubiera enseñado el Mesías, no lo hubieran creído. Al día siguiente se apareció el Mesías a la orilla del Jordán. Cuando Juan ve al Mesías, pues él no podía reconocerlo. Eran primos, pero ellos no se veían. Donde vivía Juan el Bautista, donde vivía Jesús, no había esa conexión tan cerca. Pero Dios le dijo, al que veas al Espíritu de Dios ahí detenerse sobre él, ese es Jesús, ese es el Cordero. Y él lo que estaba esperando ver la señal espiritual. Cuando el hombre lo que quiere ver es la señal natural. Cuando ve que Jesús llega, inmediatamente dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Yo vine a traer el mensaje, vine a preparar el camino. Nosotros estamos preparando el camino. Pero nosotros, ¿cómo vamos a preparar el camino si no sabemos que somos voz de Dios? Que somos boca de Dios. Somos boca de Dios. Boca de Dios para bendición. Boca de Dios para levantar. No boca de Dios para maldecir, ni para dar un juicio. Somos boca de Dios para traer la gloria de Dios, para adorarle, para alabarle. Para eso Dios puso boca al hombre. Cuando Moisés dijo, yo no quiero ir a sacar al pueblo de Egipto, no me van a creer. Aparte soy tartamudo, no me van a creer. Dios le dijo, ¿quién le puso boca al hombre? ¿No fui yo? Tú vas. Se negó 5 veces. 5 veces le dijo, no puedo. Sí puedes, no puedo. 5 veces. Hasta que ya en la última, el Señor estaba un poco enojado. Le dijo, no irás, sí irás. Porque a ti te he capacitado para ir. Porque había puesto en él todo el potencial para enfrentar a Faraón y enfrentar todo lo que iba a enfrentar. Tenía que ser un hombre preparado, pero tenía que ser un hombre obediente. Y Moisés reunía todas esas características. Aparte, Moisés llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. El trato de Dios lo amansó, porque verdaderamente que a veces necesitamos ser amansados. Y vienen pruebas, y vienen tormentas, y todas esas cosas. Si sabemos nosotros usar eso que Dios manda para beneficio de este cuerpo, o de esta vida, o de este espíritu que está en mí, porque somos 3, entonces hay crecimiento. Por esa razón el Señor dice, mantente en pie, porque yo he puesto muchas bendiciones en ti, muchas riquezas en gloria, para que tú puedas desarrollar esto y ser de bendición. Dice que el pueblo de Dios va a ser de bendición a las naciones. Yo lo creo. Pero si no somos boca de Dios, hermano. Es el instrumento que Dios ha puesto para bendecir. Por esta razón, cuando vamos aquí a la historia, después que vemos de Juan el Bautista, pues yo puse varias historias aquí, solamente me estoy dejando llevar por el Espíritu de Dios cuál es el mejor
ejemplo. Un ejemplo muy bueno fue Jeremías. Jeremías dice, cuando Dios le habla y le dice, Jeremías, te necesito para que traigas un mensaje fuerte al pueblo. Entonces le dice cómo va a ser. Eso está en Jeremías 15, 19. Le dice, Jeremías, serás como mi boca. Serás como mi boca. O sea, quiere decir, serás igual a mi boca. Que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Porque la tendencia de nosotros, a donde va Vicente, va la gente. A donde va Vicente, va la gente. La gente piensa lo que piensan todos. O sea, que a veces nos destacamos y pensamos contrario al grupo, ¿verdad? Hasta como que le caemos mal. Mejor esa no, porque esa es rara. No, porque piensa diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque desentonamos. Pero Jeremías desentonó. Jeremías fue el único que pensó el pensamiento de Dios y todo el pueblo tenía su propio pensamiento. ¿Y sabes qué pasó? Todo el pueblo se perdió, fue llevado cautivo. Porque Jeremías le decía, arrepiéntanse, humíllense delante de Dios, busquen su rostro, síganle. Y le daba un mensaje fuerte. Y tanto se enojó el rey que agarró a Jeremías y lo metió en un pozo que tenía lodo y dijo, ahí te quedas, para que no hables más. Pero qué importa, cuando el Señor sabe que la boca tuya es la boca de Él, te va a sacar de cualquier pozo. Y era un pozo cenagoso, era lleno de lodo. Y vino aquel eunuco y dijo, no, espérate, ¿cómo este hombre lo metieron ahí? Se va a morir de hambre. Y juntó trapos con trapos y sacó ahí a Jeremías del pozo. Dijo, no es posible que este hombre, siendo un profeta de Dios, esté así. ¿Y sabes qué pasó? Lo que Dios hizo con ese eunuco. Un eunuco era un hombre que era castrado para que cuidara el harén del rey. O sea que no, sí tenía cierta posición, pero era un inútil. ¿Qué pasó? Dios bendijo. Cuando entraron los enemigos, acabó con todo el pueblo y esa familia, Dios la bendijo, la familia del eunuco, porque había defendido al profeta Jeremías. Hizo un trabajito que nadie lo vio, pero Dios lo vio. Y Dios dijo, no es posible que este hombre que arriesgó su propia vida para salvar a la voz mía, yo lo deje así. Dice, y Dios bendijo a este eunuco. ¡Qué tremendo! ¿Cómo nosotros podemos en estos momentos darnos cuenta de que hemos sido llamados a ser voz de Dios, boca de Dios? Y Jeremías recibió ese mensaje y fue leal al mensaje. ¿Sabes qué? No mataron a Jeremías, así como se llevaron al pueblo. Pero Jesús, cuando estuvo aquí pues enseñando, una de las veces que, pues bueno, que sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, qué pecado. ¿Cuánto nos lavamos las manos, verdad? Pero ahora nos lavamos no por religión, sino porque están sucias y tienen microbios. Pues sus discípulos, por ley, los judíos tienen que lavarse las manos antes de comer. Pero los discípulos agarraban y comían, y, imagínate. Y allá estaban los fariseos mirando, mira eso, mira. Porque el religioso es así, el religioso está viendo a ver dónde fallas, para entonces señalarte con el dedo y decir, estás mal. Arrepiéntete, busca a Dios porque estás mal. Siempre está juzgando. El religioso siempre está juzgando. Cuando Jesús vio el pensamiento de ellos que estaban murmurando, mira, y eso que dicen que me decían, no cumplen la ley, no se lavan las manos. Jesús se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Lo que entra en la boca no contamina, sino lo que sale. Así les dijo. Lo que sale de la boca es lo que contamina. Eso lo encuentra en Mateo 15, 11 y en otros versículos también. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que te contamina. Por eso vemos tanta debilidad. Por eso es que cuando vino Jesús en aquel tiempo, encontró tantos enfermos. Había siempre una multitud de enfermos que iban a Jesús. Donde quiera que entraba Jesús era una multitud. Leprosos, ciegos, paralíticos, mancos. Bueno, eso era horrible. Si vamos nosotros a leer en todos los evangelios, yo una vez dije, señores, pero ¿por qué había tanta gente enferma en aquel tiempo? ¿No había médicos? Sí había. Aquella mujer gastó todo su dinero en médicos y nunca fue sanada. Fue la que le tocó el borde del manto de Jesús. ¡Pum! Y fue sanada inmediatamente. Y había gastado, dice, todo su patrimonio en médicos. Se había quedado en cero. Sí había médicos. Lucas era médico.
Lucas fue uno de los apóstoles, era médico, pero había tanta contaminación en aquel tiempo. Todos estaban esperando al Mesías, se quejaban, maldecían, enojados, iban allí a la sinagoga, holy, sí, pero después cuando salían, seguían siendo de corazón negro buscando sus propios provechos. Entonces no había conversión, no había cambio, y como no había cambio, su cuerpo se empezaba a enfermar. Y por eso Jesús vino a sanar y levantar y sacar demonios. ¿Cuántos demonios sacó Jesús? Venían endemoniados. ¿Sabe, hermano? Eran gente que iban a la sinagoga y estaban endemoniados. Ese muchacho que él sanó en la sinagoga era parte del pueblo de Dios. Él había venido a su pueblo y su pueblo estaba contaminadísimo. No habían perdido completamente la visión de Dios, esperando un Mesías natural, pero más sin embargo, su corazón estaba lejos de las escrituras, de la ley, aunque la sabían, pero no la vivían. Es algo muy parecido a lo que está pasando ahora también. Estamos nosotros abriendo los ojos a que hay cosas que de nosotros sale y nos está contaminando. Gracias a Dios que nos estamos abriendo los ojos en esto. Y hay hermanos que ya han sabido cómo, cuando el médico le dice, ¿verdad, Marta? ¿Te va a pasar esto? ¿No me va a pasar? Pues ya uno está tomando conciencia. Ya uno está tomando conciencia, ya uno se está dando cuenta, espérate, lo que sale de mi boca es lo que estoy produciendo. ¿Qué fruto estoy produciendo? Por eso cuando Salomón escribió, siendo Salomón el hombre más sabio de toda la tierra, porque Dios le dio una sabiduría sobrenatural, él escribió y él dijo, vamos a leerlo aquí, en Proverbios 18:21, él dijo, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Mire, hermano, cuando yo leía eso, siendo religiosa, yo no entendía eso. Es más, ni lo leía. Ni Proverbio, muchas cosas de Proverbio no las entendía. Pero cuando el Espíritu de Dios ahora abre tu entendimiento, sabe que la muerte y la vida está de lo que tú produces, de lo que tú estás diciendo. La persona que siempre se está quejando, eso es lo que está recibiendo. Se está pagando, se va pagando. Hemos visto, y hay médicos que lo dicen también, cómo es posible que hay personas que no están tan graves y se mueren, y otros que están muy graves y viven. Y ellos se sorprenden. Mi sobrina es enfermera de la unidad de bebitos, o sea, de lo que es niños allá en un hospital infantil en Miami. Ella atiende los de intensive care de bebé, niños, hasta creo que 12 años. Y ella se sorprende que dice, hay niños que no están tan graves, pero tienen otra actitud la familia, están atemorizadas, tienen miedo, mira que, y se mueren. Dice, vienen otros que tú dices, no, estos no van a vivir, viven. Dice que yo me sorprendo de eso, pero es la actitud, la palabra que tú estás dando. Ella me ha dicho que ha aprendido mucho con las cosas que ha llevado como 10 años enfermera en la unidad esa de enfermos, o sea, de niños graves. Y ella se sorprende, digo, mija, es la fe. Es la fe. Aquel que viene y está dando esa palabra y no está creyendo aquellas cosas que contrarias, sino que está dando una palabra, está fortaleciendo y está, sí funciona, hermano, porque ahí está escrito. Por esa razón, el pueblo de Dios, cuando siempre, todos los días que se levantan por la mañana, ellos dan una bendición a su familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y esa es la bendición que da a sus hijos y a su familia. Yo sé que quizás lo hacen hasta de rutina, pero Dios le dijo que era bueno que bendijera a su familia, siempre que bendijera a sus hijos, a los hijos de sus hijos, que trajera una bendición sobre ellos. No que te levantes pensando, pero ¿qué voy a decirle yo? No, hermano, tú eres voz de Dios. Tú eres voz de Dios. Y como dice el Señor bendiga tu sartén, bendiga tu comida, bendiga la labor de tus manos, que hay una bendición que siempre produzca. Y esa es la bendición que el pueblo de Dios ha tomado conciencia. Ahora nosotros estamos tomando conciencia de eso. Y estamos bendiciendo a nuestros hijos, estamos bendiciendo, bendice a tus vecinos, bendice a aquellos que son hasta latosos.
No, sí, hay vecinos latosos, ¿verdad? Que ponen radio a todo lo que da, que te forman mucho escándalo. Vamos a empezar a producir, hermano, no dejar que ellos nos dominen a nosotros, se conviertan ellos a ti, tú a ellos, no. Entonces tú empiezas a dar porque tú eres boca de Dios. Tú eres voz de Dios, eres boca de Dios. Entonces le dice también en Proverbios 18:20, de los frutos de la boca del hombre se saciará su vientre, se producirá, y lo llenará del producto de sus labios. ¿Cuál es el producto de tus labios? Tú puedes saber cuál es el producto, si es bueno, si es malo. A veces vamos, por ejemplo, hemos ido a comprar en algún grocery y decimos, no, los productos de allá son más baratos, son mejores, me voy a ir a este otro lugar. Siempre estamos buscando algo mejor. ¿Pero acaso estamos buscando lo mejor en el Señor para nosotros? ¿O no nos damos cuenta que estamos produciendo vida o estamos produciendo muerte? Estamos produciendo muerte a los que están alrededor nuestro. Como yo les dije una vez, les conté que yo tenía un jefe tan latoso, tan horrible, tan pesado, que todo el mundo lo maldecía. De veras, hermano, viví en Miami, yo no sabía el poder de la palabra ni nada de eso. Y nosotros estamos, ay, ojalá se le partan las patas y no venga a trabajar. Así mismo, así mismo. Fíjense, hermano, hasta qué maldad uno puede tener. Ay, a ver si era un ingeniero civil, era mi jefe. Y era piqui, era majadero, era insoportable. Bueno, y todo el trabajo era en tinta. Así que tenía que trabajar, los planos tenían que ser en tinta. Entonces, imagínense, era un trabajo y era preciso. Y el trabajo de ingeniería civil es de carretera. O sea, que es un trabajo. Ay, estábamos nosotros ahí y decía, ay, ojalá pues que este hombre, bueno, pues yo nunca, en vez de haber dicho, ojalá que tenga unas vacaciones ricas por allá por Bahamas, porque él se iba mucho en avión por ahí para escoger peces raros y venderlos al zoológico de Miami. Y a veces se iba ahí. Y entonces había uno allí muy maldiciente, decía, no, ojalá se le partan las patas. Oye, que se le parten las patas. Se va en motocicleta por Miami Beach y ahí tuvo un accidente y cayó en medio se le partió una pierna. Y bueno, hermano, yo ese día nunca se me olvida cuando llega por la mañana el jefe y dice, el ingeniero no viene porque tuvo un accidente y se le fracturó una pierna. Yo, ay, lo que nosotros decíamos. Ahí yo tomé conciencia del poder de la palabra. Ay, Señor, perdona, yo no quiero que le pase nada. Pero una semana descansamos de él. Y estamos, ay, qué bueno. Ay, pero que se ponga bien. No, es cierto. ¿Cómo nosotros hasta hablar en ignorancia produce? Porque hablábamos con ignorancia. Yo debí en esos momentos decir, no, pero es que no sabía tampoco, ¿no? Pero fíjense el poder de la palabra, lo que produce muerte o produce vida. Entonces, nosotros tenemos que saber qué producto está saliendo de nuestros labios, porque nuestros labios producen un fruto, y ese fruto debe ser un fruto bueno. A ver, si has entrado a ser parte de este reino, tu boca va a producir. Hay un potencial en ti, el Espíritu de Dios está en ti, está apoyando eso. Pero cuando hay algo que no compagina con el Espíritu de Dios, sí nos puede afectar. Sí nos puede afectar, hermano. Yo me recuerdo una vez que una hermana dice, ay, yo oré porque mi hija tenía un dolor. Y yo dije, Señor, quítaselo a ella y pónmelo a mí. Y se lo puso a ella. Pero no fue el Señor. No fue el Señor. Son a veces en la ignorancia que a veces nosotros hemos actuado. Por tal de quitarle Dios no actúa así. Tú podrías muy bien haber dicho, Señor, sánale su dolencia, y el Señor la sana, no te la tiene que poner a ti. Son en la ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por ignorancia. Y hemos sido muy ignorantes, hermano. Pero ya el Señor nos sacó de ahí y nos dio el Espíritu Santo para empezar a ver las cosas, que se abra delante de nosotros una visión clara de lo que Él está haciendo en su reino. Cuando el pueblo de Dios estuvo allí en Jericó, ¿recuerdan ustedes la historia? La hemos dicho muchas veces. Para derribar los muros de Jericó, que fue la primera batalla, esa fue la primera batalla que entró, o sea que el pueblo de Dios no había tenido que enfrentar una batalla así como esa.
O sea que tenías el pueblo que está preparado porque llevaban 40 años en el desierto, que Dios les daba la comida, los zapatos no se le gastaban, la ropa no se le ponía vieja, Dios le daba el agua, todo se lo daba a Dios. No le faltaba nada. Pero ahora de buenas a primeras tienen que enfrentar algo. Entonces, para poder enfrentar la primera ciudad, Dios mandó algo hacer. Dios dijo, esta ciudad la van a tomar, que es la primera ciudad, es la más difícil, porque Dios lo puso por tal forma, en una manera, que los enfrentó a la ciudad más difícil de Canaán, Jericó, porque tenía unos muros tan grandes que era imposible, pues, eso de entrar por ningún lado. Pero así son las cosas de Dios. A veces el Señor te enfrenta a cosas tan difíciles, tan imposibles, que sin la asistencia de Él no podemos derribarlo. Queremos derribarlo nosotros con nuestra fuerza. ¿Y sabe lo que nos pasa? Nos debilitamos. Nos debilitamos, nos amargamos que está al lado, amargamos aquí, amargamos a la suegra, a la madre, al tío, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no podemos, porque esta es una fortaleza tan grande. Cuando ellos llegaron allí a Jericó y fueron circuncidados y pasaron por todo, preparados a tomar la tierra prometida, estando ya en la tierra prometida, Dios les dijo, fíjate, van a tener que tener una estrategia muy diferente. La primera cosa que van a hacer es cerrar sus bocas y no pueden hablar. Y entonces ustedes van a tomar una estrategia, pero en boca cerrada no entra mosca, como dice. Sus bocas cerradas, porque si sus bocas hubieran estado abiertas y ellos iban a empezar a hacer una estrategia muy rara, porque ellos tenían que ir todos los soldados adelante, 7 sacerdotes con bocinas, o sea, con chofar, tocando a todo lo que da, el arca del pacto y el resto de la gente. O sea, era una comitiva enorme porque eran pues casi 1 millón o 2 millones y pico de gente. Y tenían que darle toda la vuelta a Jericó en esa situación, tocando las bocinas. Pobrecito, oye, porque mira que hay que tener pulmón para soplar eso. Todo el tiempo que caminaran alrededor de la ciudad, ellos no podían parar de tocar las bocinas. O sea, los chofar, ustedes saben que es el cuerno. Ellos eran 7 sacerdotes tocando, el pueblo y los soldados que iban adelante, todos tenían que llevar ni comentario, ni hablar, ni decir nada. Porque Dios sabía que cuando ellos vieran esos muros iban a decir, ¿eso quién lo puede tumbar? Josué está loco, no vamos a poder. Que eso fue lo que pasó en el desierto. En el desierto comenzaron a decir, mira dónde nos ha metido Moisés. Aquí nos vamos a morir de hambre, no vamos a tener eso. Y mira que vamos a buscar un capitán y regresémonos a Egipto. Y comenzaron a eso, porque si hay una cosa que afecta a la congregación es la murmuración. Eso, y afecta a la familia también, porque la misma palabra va enredando a los demás y va debilitando. Y eso fue lo que pasó en el desierto, que empezaron a decir, mira, es lo que nos hizo, Moisés nos embarcó y querían hasta matar a Moisés. Llegaron al punto que querían matarlo. Menos mal que intervino Dios. Si no, Moisés no hace cuento, porque era un pueblo de 2 millones de gente contra un hombre. Entonces Dios dijo, déjame ahora cambiar la estrategia. Nadie puede hablar, nadie puede mover su lengua, todos callados. Y den la vuelta. Entonces ellos dieron la vuelta pensando, ¿qué irá a hacer Josué? Pero no podían hablar. ¿Qué es esto? Y tocando, bueno, pues vamos a hacer. Y con el arca, caminando. Y la ciudad no era chiquita, hermano. La ciudad era grandecita. Y caminar todo alrededor del muro. Y volvieron al campamento y esa noche, todo el mundo en silencio. ¿Qué será lo que Dios va a hacer? 6 días en ese jueguito. Dios hace así esas cosas. Es para tú decir, Dios mío. Nadie habló. El 7º día, Dios le dijo, ahora va a ser un poquito más difícil. Ahora van a hacer 7 vueltas. Imagínense, hermano, yo me pongo a mirar que cuando mi hermano toca el chofar ahí se queda sin aire. Y nada más que lo toca unos minutos. Porque hay que tomar una fuerza para tocar ese chofar. Y ellos no podían parar de sonar el chofar. Era parte de la estrategia, que es el espíritu de alabanza que Dios nos ha puesto en nosotros y que a veces por la situación se apaga.
Ujú. Por eso decía David, bendeciré a Jehová en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él determinó bendecir a Jehová siempre. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y si tú has sufrido algo, hermano, eso no es nada comparable a lo que sufrió David. David tuvo problemas con toda su familia. A David le quitaron la esposa. Su suegro lo buscó por años para matarlo y era el rey. Su hijo le usurpó el trono. Y fácil que lo podía matar, porque a su hijo no le interesaba matar a quien fuera. Tuvo guerra con su hijo y lo amaba entrañablemente. Y su hijo le usurpó el trono, lo sacó del trono y se sentó como rey. Dijo, aquí el que manda soy yo. Y votó a su padre. La esposa, bueno, una la perdió. Y esta, Mical, bueno, la Mical después también la perdió. Esa es la que perdió. Lo maldijo. Le dijo, ¿qué? ¿No te da vergüenza lo que has hecho? Bailar ahí delante del arca con todas esas criadas. ¿Tú qué te crees? Tú eres el rey. Lo abochornó. Le llamó, le faltó respeto. O sea, fue, mira, lo usaron como frazada de trapear. ¿Verdad, hermano? Ponte a mirar. Posiblemente ni tú ni yo hemos pasado lo que pasó David. Y a veces nos pasa algo así, nos parece que el mundo nos cae arriba. Y que yo soy la que estoy sufriendo más en este mundo terrenal. Mas, sin embargo, él determinó no detener la alabanza de su boca. Porque él sabía que ahí es donde estaba la fortaleza. Yo no, dice, te bendeciré en todos tiempos. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Yo no voy a parar esa alabanza. Él determinó eso. A pesar de que muchas veces decía, Señor, mi alma está afligida hasta la muerte. Había momentos que él lloraba. Porque ¿quién no llora ante un desprecio? ¿Quién no llora ante alguien que te hace un mal o te traiciona? ¿Quién no llora con eso? ¿Quién no llora delante de un temor de muerte? ¿Quién no llora a un ser querido que ha partido? Todos lloramos. Pero eso no puede apagar nuestra voz porque esta es boca de Dios, hermano. Somos boca de Dios. Y cuando vemos ahí, volvemos ahí a Jericó, yo quiero leer ese versículo. Momentito. En el verso 10, capítulo 6 de Josué, verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo les diga, gritad, y entonces van a gritar. Pero no quiero oír ni una palabra que salga de vuestra boca. Yo imagino que fueron muy obedientes a Josué, porque Dios cumplió lo que iba a hacer. Ellos sabían que su fuerza solamente podía venir del Señor. Y sabía que ese muro, Dios iba a hacer algo. Pero no sabía qué cosa iban a hacer. Ellos ni se imaginaban lo que iba a ocurrir allí. Pero si después vamos a ver la otra parte, en el verso 20, cuando dieron las 7 vueltas, entonces el pueblo, verso 20, en el mismo capítulo 6, el pueblo gritó cuando dio la orden Josué, los sacerdotes tocaron las bocinas, aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Todo lo que salió de ellos fue, yo digo, una semana entera. Lo que salió de ahí fue un bozarrón, imagínense ahí aguantando, y de buenas a primeras gritaron, dijeron, no sabemos lo que Dios hace, pero vamos a gritar, vamos a obedecer. Y Dios desploma completamente los muros. Son las estrategias de Dios. A veces el Señor te dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que está pasando, pero alábame, alábame. Mírame a mí, no mires las circunstancias. No mires la situación, mírame a mí. Entonces eso es lo que nos capacita ahora, hermano. Esto es lo que habla el reino, esto es lo que quiere decir el reino. El Señor le dice, mira, si tú tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, tú le pudieras decir a ese monte que se vaya ahí al corazón de la mar. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Oh, hablamos del monte, ay, yo tengo un impedimento en mi vida. Este marido, o aquella suegra, o aquel hijo, sí, porque así somos. La tendencia nuestra siempre es quejarnos del otro, pero nosotros estamos bien. Nosotros somos los buenos, ellos los malos. Ellos son los que me hacen la vida cuadrito. Yo soy buena, siempre he sido buena.
Cuando el mensaje del reino es arrepiéntete. Humíllate delante de tu Dios. ¿Cuántas cosas nosotros podemos afectar a los demás y no nos damos cuenta? A veces decimos, bueno, si yo he ofendido a alguien, mira, uno sabe cuando ha ofendido a alguien. Recuerden ustedes a veces al principio aquí, hermano, decía, hermano, si yo he ofendido a alguien, perdóneme. Espérate, ve al hermano, pídele perdón. Porque es fácil decir así, bueno, ahí si lo coge, lo agarra, ahí está, ya me libré, ya estoy bien con todo. Sí, yo sé que a veces ofendemos sin darnos cuenta, porque por la boca ofendemos. Una palabra, yo que por ejemplo, pues cubana, ¿no? Hay palabras que al principio chocaba con muchos, que en Cuba es normal. Entiendo eso. Cuando uno va a un país, tiene que decir, bueno, aquí cómo es la cosa, a ver qué no es bueno. Pues sí, porque cada vez que uno va a un país se habla diferente. Y entonces uno ha tenido eso, ese cuidado porque ha tenido experiencia aquí. Y a veces uno sin querer ha ofendido así. Pero bueno, el amor repara todas esas grietas, porque para eso es el amor. El amor nos ayuda a reparar todas las grietas que ofendemos. Pero también podemos decir, hermana, tú me has ofendido. Ay, hermana, perdóname, ¿en qué te ofendí? Hay una vez se me acercó una hermana que dice, en un velorio, el velorio de la hija, hermana, vengo a pedirte perdón. Digo, ¿a mí? ¿Por qué? Dice, porque cuando se graduó mi hija, no fuiste a la comida de mi hija. Y yo tenía que ir. Pues sí. Pues yo no sabía. Pero bueno, pues perdóname, yo no sabía que yo tenía que ir a la comida de graduación. Dice, hace 5 años. 5 años con eso. Digo, Dios mío, ¿cómo es posible que pueda aguantar una persona? Por lo menos lo dijo, ¿verdad? Y por lo menos se arregló esa cosa. Y dije, pues yo no sabía que eso era un pecado grande, no haber ido a la comida. Bueno, cosas así, hermano, que nos ha llevado a nosotros a recapacitar y darnos cuenta cuántas cosas nos detienen el reino. Todas esas cosas nos detienen para crecer. Yo necesito crecer. Y yo sé que todos necesitamos crecer. Y para poder crecer realmente, vamos a empezar a usar la herramienta que Dios nos ha dado, tu boca. Si Dios puso boca al hombre, es para que pudiera adorarle. Él nos hizo su imagen. Dice, y Dios dijo, sea la luz, y Dios dijo, sea, y Dios dijo, Dios hizo todo a través de su voz. Entonces, si nosotros podemos ver que Dios creó por la voz y somos boca de Dios, tú también puedes crear. Si puedes crear. Cuando el amor es el que está pues soportando eso también, porque a veces otros lo tomaban por otro lado, decía, ay no, yo soy hijo de Dios y yo soy voz de Dios y yo voy a sacarme la lotería. Vaya, como otra cosa, yo voy a hacer esto, no, espérate, no hermano, espérate, déjate guiarte por el Espíritu de Dios, porque a veces pensamos, estás buscando la cosa para tu provecho propio, quizás Dios te va a mandar el dinero por otro lado. No, es verdad, hermano, es cierto. Nosotros hemos conocido gente así, que el Señor le ha provisto de una forma increíble. Pero no quiere decir que Dios actúa siempre así. Dios es exclusivo. Todas las sanidades las hizo diferente. Todas las sanidades. Dios no hizo todas las sanidades. Jesús, el que tuvo en la tierra, hizo un patrón de así vamos a orar por esto, así vamos a orar. Todas las sanidades fueron diferentes. A una le sanó usando lodo, echó saliva, y le puso en los ojos y dice, ve y lávate ahí, en el estanque de Siloé. Ve y lávate allí. Y vio. Al otro más que le dijo, ábrete ya. Al otro le metió el dedo en el oído y le dijo, Fata, ábrete. Quiere decir en arameo, ábrete. O sea que él usó cosas increíbles porque Dios es exclusivo. El Señor nuestro es exclusivo. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Conozco un pastor que estaba en Miami predicando, lleno del Espíritu Santo, y estaba predicando en una iglesia bautista, y en eso pone la mano sobre un hermano que está, tú sabes que hay predicadores que le gusta tocar mucho a la gente, ¿no? Pero no era que iba a orar por la gente, sino que él es así. Y venía y no, y porque sí, hermano, y en ese el hombre dice, veo. Y dice, ¿qué pasó? Dice, yo era ciego y veo ahora. Solamente lo tocó, ni siquiera ni oró por ese hombre. Y el mismo pastor nos contó, que es el pastor Muñoz, el hermano Muñoz. Siendo el bautista, él no había tenido esa experiencia, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Solamente, y el hombre aquel
de su asiento. Y él nos contó esa experiencia, dice, yo fui el primero espantado, porque yo no había orado para que ese hombre viera, ni siquiera sabía que era ciego. Así son las cosas de Dios, son cosas exclusivas. Pero si hay algo que ha puesto en nosotros, ha sido la herramienta de nuestra boca, para que nosotros comencemos a tener entendimiento de que hay un poder y un potencial muy grande en nuestra voz, nuestra boca. Por eso el Señor dice, está buscando un pueblo que le adore en espíritu de verdad, un pueblo que le exprese, porque somos la voz de Él aquí en la tierra. Dios tiene ángeles, arcángeles. ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene? Ahí lo vemos en Apocalipsis. Y se postran y traen y llevan. Pero en la tierra nos tiene a nosotros. Y por esa razón está trabajando en nuestro corazón para que nuestra alabanza sea una alabanza genuina, verdadera, embarrada en amor, bien sintonizada en amor. Y esa es la alabanza que realmente transforma. La alabanza a Dios cambia las cosas. Es un canto que nosotros cantamos aquí. La alabanza a Dios cambia las cosas. Es porque estamos expresando cosas de Dios en conciencia de que estamos cantándole a Dios. ¿Sabes qué? Y hay transformación. Porque cuando comenzó esa alabanza en todo el pueblo de Dios, en toda la tierra, empezaron a verse cosas diferentes. Empezaron a abrirse mentes que estaban cerradas, que no entendían. Comenzamos a abrirnos, a darnos cuenta, comenzamos a ver el reino a través de eso, porque prestamos nuestra boca para expresarlo a Él. Por eso David, cuando levanta su voz y comienza a cantar y decir, bendeciré, Señor, te bendeciré en todo tiempo, Señor, tu alabanza estará continuamente en mi boca. Esto lo oirán los mansos y se alegrarán cuando vean que tu alabanza está en mi boca, que hay una expresión de vida en mi boca. Y David tenía conciencia de eso. Hay otros salmos aquí que nosotros encontramos. El Salmo 141, verso 3, donde dice, Señor David, pon un guarda en mi boca. Pon guarda en mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Porque él sabía que lo que decía, algo producía. Hermano, políticamente hablando, cada vez que un presidente, una alta jerarquía, una persona política, una persona que se conoce, dice algo que choca con algunos pensamientos, sale en todos los periódicos, en internet, sale, eso es un escándalo. Tiene peso la palabra de la gente famosa. ¿Cuántas ustedes no creen que no tiene peso la palabra que sale de una boca de un hijo de Dios, que sabe que es boca de Dios? Tiene peso. Claro, nosotros no somos personas públicas, nosotros no somos nadie que nos conozca para que salgamos nosotros en internet o algo así. Pero Dios sí, Dios sabe lo que salió de tu boca. Dios sí lo conoce. Y tiene peso. Cualquier persona importante en la tierra, cualquier cosa que hable, tiene una trascendencia muy grande, hermano. Así en lo natural, pues también en lo espiritual. Entonces, el Señor está trabajando en todo esto en medio de nosotros. Cuida la puerta de tus labios. Cuida la puerta de tus labios. Porque de eso comerás tú. De eso vamos a comer nosotros. De eso vamos a sufrir nosotros. De lo que sale de la boca de Dios. Porque somos la boca de Dios. Esa era siempre la oración de David. David le decía, Señor, por favor, guárdame, Señor. No quiero ofenderte. Hay tantos salmos. Yo no puse tantos salmos aquí porque si no le va a estar leyendo salmos. No quiero que se cansen tampoco de leer tantos salmos, porque para eso ustedes tienen también los salmos. Pero yo digo que si la palabra dada por los profetas fue importante en aquella época, ¿cuán importante es ahora que la palabra dada por los hijos de Dios? No dijo Moisés, Señor, ojalá todo tu pueblo fuera profeta. Hoy todo su pueblo son profetas. ¿Saben eso? Porque la palabra que tú das produce. Y Moisés decía, Señor, es mucho para mí. Y entonces el Señor le dijo, bueno, voy a tomar de tu espíritu y ponérselo a 70 para que te ayude. Porque era mucho para él, un pueblo tan grande, y tener que darle una palabra y tener que darle consejo a toda esa gente. El Señor, y entonces él dijo ese deseo. Fíjate, lo que salió de su corazón, eso ocurrió.
hoy el Señor nos ha llenado de su Espíritu Santo y nos ha capacitado para traer una palabra. Por esa razón, cuando el Señor nos muestra algo de nuestra vida, o nos da una visión, o nos muestra, hermano, cultívalo, ponlo en tu corazón, porque Dios lo va a cumplir. Y cuando viene algo que tú dices, espérate, eso no viene de Dios, tú sabes qué hacer. Tú rechazas eso, porque hay un potencial en tu boca. Recházalo, cúbrelo. El Señor te muestra lo que puede ocurrir también en ti. O sea, el Señor te puede prevenir de algo. Él te puede mostrar. Cuando Pablo, el apóstol, estaba siendo perseguido, porque todo el mundo lo estaba persiguiendo, el Señor mostró qué le iba a pasar en Jerusalén. Y vino un profeta y agarró un cinto y se amarró y dice, así harán aquel que entre en Jerusalén. Él dijo, lo sé, pero yo sé a lo que voy. Y efectivamente entró a Jerusalén y lo apresaron. Él dijo, pues yo lo sé, pero tengo que ir. Dios me mandó. Gracias, porque yo sé que voy a ser apresado, pero sé a lo que voy. Y cuando llegó, cayó preso, pero es porque él iba a predicar a las jerarquías de allí. Y Dios usó eso, ese medio. O sea, estas son las cosas hermosas que nos está tocando vivir en este tiempo. Si tú estás viviendo en este tiempo porque Dios te destinó para este tiempo, es porque te destinó a actuar en una nueva persona. Dios está proveyendo para ese nuevo hombre, la nueva criatura, el que está en Cristo, es nueva criatura, hermano. Y se tiene que producir eso, se tiene que cumplir. Pero yo tengo que ponerme de acuerdo con el Espíritu de Dios, porque si yo le digo, no, Señor, déjame seguir como voy, el Señor dice, sigue. Porque nunca jamás te va a obligar. Dios nunca te va a obligar. Quiero leer unos versículos aquí que están en el Nuevo Testamento. No quiere decir que el Antiguo Testamento esté errado, no, porque es la misma escritura. Pero el apóstol Pablo, conocedor, era fariseo. Él conocía las escrituras, él era maestro, él aprendió, estudió a los pies de Gamaliel, era un hombre preparadísimo y conocía las escrituras. Y él menciona mucho el Antiguo Testamento. Pero aquí en Efesios 4:29, él da una recomendación a la iglesia. Y le dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No diga ninguna palabra corrompida, dice, sino la que sea buena y útil. Buena y útil para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No salga una palabra corrompida. Muchos dicen, ay, de una palabrota, ay, perdón Dios. Bueno, Romanos 10, versos 8 y 9. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo de esta mala generación, de esta cruel generación. Estamos viviendo una cruel generación. Esta generación como decía Pablo el otro día, está pataleando porque no quiere perder el orden. El viejo hombre está pataleando, no quiere salir de lo que Dios está haciendo. Y vemos tantas maldades que ha crecido, hermano. Cada vez las noticias son más drásticas. Cada vez que oímos noticias, decimos, no puede haber más maldad. Siempre yo oigo ese comentario. Caballero, no puede, ya la mente del hombre está reventada ya. Porque a medida que va pasando el tiempo va a ser peor. Pero el hombre de Dios va a ser mejor, va a crecer, porque recuerden que el trigo crece junto a la cizaña, el trigo sigue se va cayendo por el fruto y la cizaña sigue para arriba. Por eso el Señor dijo, vamos a esperar que crezcan juntos. Cuando crezcan juntos, entonces vamos a amarrar toda la cizaña y será arrancada para que no lastime el trigo. Pero es que se parecen. Tú ves la cizaña y el trigo y tú dices, todo es trigo, pero no. El trigo trae fruto, la cizaña no trae nada. Y el Señor está esperando que crezca parejo. Y estamos en ese proceso. Así que vamos nosotros, que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos. Porque nosotros no podemos pensar y tener el mismo pensamiento que tiene el mundo entero. Porque el mundo entero está en contra completamente de los designios de Dios.
Los planes de Dios no está de acuerdo. Entonces desentonamos. Nosotros desentonamos porque no estamos de acuerdo. Pero a mí no me importa. Juan el Bautista no estuvo de acuerdo. David cuando hacía algo pues no le entendían. Cuando Moisés hizo lo que hizo no le entendían. Pero estaba en el plan perfecto de Dios. Y Dios actuó y cumplió lo que él quería cumplir. ¿Ustedes creen que ahora Dios va a decir, esta gente que va no la hace, así que voy a cerrar el libro y no lo voy a hacer? No, hermano, Dios tiene preparado todo de antemano. Un pueblo que le responda, un pueblo que sea su boca. Somos sus manos, somos su boca. Pero estamos siendo entrenados, estamos siendo enseñados a caminar en esa forma. En este día está abriendo esa conciencia en nosotros. Años atrás, como creyentes, nosotros no sabíamos nada de esto. Nada de esto, hermano. Ni por la mente pasarnos nada de esto. Pero el Señor está abriendo en nosotros ese entendimiento. ¿Para qué lo está abriendo Dios? ¿Por qué Dios nos está enseñando cosas que no podemos hacer? Porque Dios no sabe lo que tengo que pasar. Y a veces se me, como dice, se me chispotea, ¿no? Se me va, ¿no? Se me sale, no sé. Y no puedo porque la calidad humana que tengo es más fuerte que la calidad espiritual. Pero si Él nos ha dado todas las herramientas para poder hacerlo. Cada vez que tú des ese paso, Señor, yo sé que tú eres mi ayudador. Tú eres mi sombra en mi mano derecha. Tú me levantas, Señor, tú me fortaleces. Y cuando viene la prueba, donde decía David, Señor, yo sé que tú me pruebas. Yo sé que tú me has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has visitado en la prueba. Me has mostrado, me has puesto a prueba. Y dice que el Señor nos pone a prueba. El Señor nos pone a prueba. Él no nos tienta. Dios no tienta a nadie. La tentación cuando, ay, es que fue una tentación y caí. Dios no tienta. Dice, Él usa lo que todavía está en ti, el enemigo, por supuesto, para arrastrarte ahí. Pero Dios no tienta, pero prueba. Y Él mira realmente si tú puedes pasar esa prueba. Y la pasas, gloria a Dios, ya venciste en esa área. Entonces, lo que hemos pasado por situaciones difíciles, no hemos cesado, ¿verdad? Decir, Señor, en medio de esto, aprovecha para usar el potencial que Dios te ha dado y la herramienta para comenzar a bendecir en medio de eso. Y usted va a ver cómo cambia la circunstancia. La cambia, hermano. Él cambia tu lamento en baile. ¿Acaso eso está escrito por gusto? Él lo cambia. Pero ahí lo que nosotros tenemos que usar en este momento que estamos viviendo, la fe, el entenderle a Dios, el conocerle a Él, el acercarnos a Él. Cuando no entiendo, pero te bendigo, Señor, te bendigo. Usa tu palabra siempre no para desvirtuar a Dios, sino para alabarlo. Porque lo desvirtuamos cuando le decimos, mira, ¿y tú? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estabas tú, Señor? Cuando mira, ¿y dónde estaba lo que me pasó aquí? ¿Por qué tú me abandonaste? ¿Por qué tú hiciste esto, Señor? ¿Por qué tú hiciste aquello? Yo tan buena que soy. Yo que no le hago daño a nadie, esa palabrita cómo me cae de mal. Porque sí le hacemos daño, sí hacemos daño. Yo que no hago nada, yo soy tan buena. Me estoy comparando con la bondad y el amor de Dios. Tú eres el bueno. Jesús mismo dijo, no hay nadie bueno, solamente Dios. Así que yo voy a decirle yo a Él que aquí está el bueno. No, el bueno es Él. Y ahí cuando decimos, Señor, pero ¿sabes qué? En medio de todo, tú eres el bueno. Tú eres el poderoso. Tú cambias esta circunstancia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido que pasar por un valle de sombra y muerte? Cuando a veces viene una enfermedad y tú dices, ¿por qué tengo que estar enfermo? ¿Por qué tengo que tener un dolor aquí? ¿Por qué tengo que tener esta... Uno enseguida dice, ¿por qué? ¿Por qué? Esa palabrita está como los niños chiquitos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Vamos a hacer un clic y vamos a cambiarlo. Y decirle, Señor, no entiendo, pero tú eres el grande. Tú eres más grande que esto. Tú eres más poderoso que esto. Tú eres más poderoso que esos vecinos latosos. Tú eres más poderoso que este jefe que tengo. Tú eres más poderoso que esta limitación que tengo de salud. Tú eres el poderoso en medio de esto. Vamos a empezar a usar, hermano, vamos a ejercitar eso. Ese músculo tiene que ejercitarse. ¿Está así? ¿Inactivo?
Vamos a empezar a ejercitarlo. Prueba a Dios. Dice, pruébame. Dios nos ha dado una palabra de que le probemos. Pruébame. Y yo abriré las ventanas de los cielos. Yo me comunicaré. Quiere decir, no es que te va a mandar en $40,000. Porque mucha gente cree que las ventanas de los cielos que te va a mandar. Bueno, si quiere mandarlo Dios, tú sabes, Señor. No viene mal. Pero no, dice, pruébame y abriré las ventanas de los cielos. Quiere decir con eso, comunicación. Cuando tú abres una ventana es para comunicar, para ver, ay, mira, el vecino de al lado, oye, se compró un carro nuevo. Y mira el vecino. Es la forma de comunicar en Dios. Abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré. Pero pruébame. Entonces, el Señor nos está llevando un reto, hermano. Vamos a usar este reto que Dios nos está dando en este tiempo que estamos viviendo, no para resolver problemas, no solamente, sino para que crezca en nosotros en medio de las circunstancias. Señor, me has probado de noche, ¿sabes qué? Y me has probado, pero mira, he podido vencer en medio de esa prueba. He podido crecer. Vamos a ponernos en pie. Y si hoy tú estás pasando por una prueba, no sé, si estás pasando por una situación que te mortifica, que te molesta, que no te deja dormir, que por la noche tú estás, ay Dios mío, esto que me viene a la mente y tú te vas en el nombre de Jesús, ¡brum! Y vuelve otra vez a la mente y tú te vas en el nombre de Jesús y estamos ahí en esa lucha de tratar de quitar algo de nuestra mente que no podemos, está como pegada a nuestra mente. Prueba a Dios. Prueba a Dios en eso. Nadie tiene que venir a decirte, no, yo te voy a ayudar en eso. Si lo necesitas, pues va a venir. Pero tú tienes el potencial en ti. Este Dios eterno está en ti, en toda su naturaleza. Y Él puede producir esto. Pero tú tienes que decir, Señor, tú eres mi Dios. El Dios que levanta mi cabeza. Y en esta mañana, hermano, pues cierra tus ojos. Piensa en aquello que te ha tenido limitado, frenado, amargado, triste, sin fuerza, con dolores, con desánimo, con desaliento, hasta con falta de fe. Preséntale esa debilidad ahorita al Señor. Y con tu boca, fíjate, con tu boca, no lo vas a hacer así en el pensamiento, vas a decir, Señor, ahí bajito, no tienes que decirlo en alto, ahí, Señor, yo te pongo esto. Porque yo he reconocido que tú eres mi Dios, que tú habitas en mí en toda tu potencia. Y yo declaro que tú eres mi Señor. Y mi corazón está lleno de tu presencia. Y yo quiero en este día probarte, Señor. Quiero saborearte, Señor. Quiero conocer que tú puedes tomar control de esta situación. Y yo te entrego en este día, por la confesión de mi boca, yo te entrego esta situación. Tómala tú, Señor. Haz como tú creas. No te voy a dar sugerencias, Señor, ni te voy a decir qué debes hacer, porque tú sabes. Toma mi limitación. Ayúdame, Señor, porque tú eres mi Dios y eres mi Rey. Padre, en esta mañana te damos gracias porque podemos declarar delante de ti como el Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para ti, Señor. Que tú pones las cosas, Señor, en el perfecto orden, así como en la creación lo hiciste. Así como lo hiciste allá en esa batalla de Jericó, Señor. Así como lo hiciste en cada batalla que tuvo tu pueblo, Señor, ahí en esa tierra prometida. Que pudieron vencer, Señor, a esos 7 grandes, potentes enemigos que habían allí, Señor. Y ellos se guiaron por ti, por tu estrategia. Y eran estrategias increíbles. Pero tú eres el Dios de la estrategia. Tú eres el Dios verdadero, el Dios de los ejércitos.
Y nosotros solamente en ti podemos tener esta victoria, Señor. Permite, Padre, que como pueblo nosotros podamos entender, Señor, el potencial que hay en nuestra boca, porque somos tu boca, somos boca de Dios. Señor, revélanos, muéstranos, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en ese entendimiento, dándonos ese entendimiento en esta hora. Pon guarda en nuestra boca. Enséñanos, Señor, a vencer este poderío tan grande que hay en nosotros. Y a veces no sabemos cómo, Señor, cómo vamos a usarlo, Padre. Ayúdanos, Señor. Padre, yo pongo a todo tu pueblo, Señor. Todo tu pueblo que te está escuchando en esta mañana. Tanto pueblo que tú tienes en la tierra, Señor. Muchos, Señor, han creído a tu palabra y son fieles a tu palabra, Señor. Otros no, Señor, pero irán caminando y alcanzarán aquellos que, Señor, están llegando, Señor, a esa meta, Padre. Pero, Padre, como pueblo tuyo, somos bendecidos solamente, Padre, por conocerte a ti. Danos firmeza, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora que necesitamos nosotros siempre, Señor, de tu ayuda, Padre. Ponemos nuestro corazón a tu disposición. Ponemos nuestra boca a tu disposición, Señor. Nos entregamos a ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor. Ahora respira profundo. Y ya puede sentarse.